Dios los bendiga mucho. Qué bendición estar juntos otra vez aquí en este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes les presento. Este tema que hoy traigo es un tema que es precioso, es glorioso, sobre todo, es glorioso. Es un tema que pocas veces he hablado de él. Hoy el Señor me permite hacerlo y lo presento con mucho placer, con un privilegio muy grande de servir al Señor y el gusto de servirles a ustedes. Ese tema tan especial es el de la Shekinah. La Shekinah. Esa es una palabra rara, realmente no está en la Biblia, pero sucedió algo. Cuando Nabucodonosor destruye el templo de Salomón, los hebreos están 70 años como esclavos, hasta que el Señor les da liberación y regresan a su tierra, pero se contaminaron aún en el lenguaje, ya no digo en las costumbres, en el lenguaje, y ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, que era la lengua que era más extendida en esa época. Jesús habló arameo, y esta palabra viene del arameo, Shekinah, que significa presencia, significa morada, vivienda. Eso es lo que significa. Los rabinos judíos, cuando regresaron en el Targum, así se llama, Targum quiere decir traducción o interpretación de la palabra de Dios. Del Antiguo Testamento lo tradujeron del hebreo al arameo. Ese es el Targum. Y esta palabra designa algo glorioso. Déjenme compartirle Éxodo 13, 20 al 22, donde así está escrito. Y partidos de Sucot, los hebreos que venían de Egipto, asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Escuche, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa es la Shekinah, la gloria del Señor. Cuando se construye el tabernáculo, que es el antecedente del templo, la gloria del Señor, la Shekinah, entra al tabernáculo y lo llena de la gloria del Señor, de tal manera que Moisés y Aarón no podían entrar. Esto fue algo precioso. Lo mismo sucedió cuando Salomón dedica el primer templo allá en Jerusalén, en el monte Moria. Mire, esto es algo impresionante. Trate usted de imaginarse una multitud de casi 2 millones de personas que van transitando por el desierto, pero van en pos de una columna de nube de día, no de humo, eso es combustión, no, de nube de día y de fuego de noche. Imagínese usted a los pueblos que veían eso. Necesariamente tenía que impactarlos. ¿Qué pueblo es este? ¿Qué Dios es este que se manifiesta así? Seguramente veían sus ídolos paganos, diabólicos, y comparaban y pues no había comparación. Era la presencia del Señor, la morada del Señor en medio de su pueblo. Esta columna, que no era un torbellino como el que se llevó a Elías, esta columna iba delante de ellos y los cubría. Tenía varios fines, pero quiero mencionar 2. Cubrirlos del sol como una especie de sombrilla, y de noche calentarlos un poco porque los desiertos son muy fríos. Déjenme compartirle ahí mismo en Éxodo 14, 19 al 20. Así es escrito. El ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, la Shekinah, que iba delante de ellos,
se apartó y se puso a sus espaldas. ¿A espaldas de quiénes? Los hebreos, porque ya los egipcios venían a matarlos. Terminó la 10ª plaga, Faraón se ablanda un poco y les concede salir, pero enseguida cambia de opinión y va a matarlos con su ejército. Pero qué glorioso, la columna que siempre iba adelante ahora se interpone entre Israel y los egipcios. Y escuche, porque esto es glorioso. El versículo 20, así está escrito: e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Escuche, y era nube y tinieblas para aquellos, pero alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. ¿Qué le parece? Recuerde la plaga de las tinieblas. Moisés dice que esas tinieblas eran tan densas que casi se podían tocar. Alguien estaba hablando con un hermano, un hebreo, no se veía de las tinieblas. Los egipcios estaban en tinieblas, pero algo que no entiende uno bien, los egipcios en tinieblas, pero los hebreos tenían luz, la luz del Señor, porque la plaga no era para los hebreos, sino para los egipcios, y ellos estaban normales. Trate de imaginar que en la noche pues todo Egipto, no, y aún de día, todo Egipto estaba en tinieblas, pero los hebreos tenían luz. ¿Cómo habrá esto conmovido a la gente? Muchos oyeron esto, vieron esto, fueron testigos y salieron con los judíos de Egipto. También siguieron al Dios del Señor de Israel. Y aquí vemos cómo sirvió como un escudo. Los egipcios, dispuestos a matar a los hebreos, a hacer una carnicería, nunca pudieron llegar a ellos. ¿Por qué? Porque había tinieblas para ellos y luz para los hebreos. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Shekinah, esa es la palabra clave. En el Salmo 105, versículos 39 y 40, así está escrito: Jehová extendió una nube por cubierta como una sombrilla, déjenme decirlo así con respeto, como una cubierta, y fuego para alumbrar de noche. Esa era una función, protegerlos del sol calcinante en el desierto, hasta las rocas se parten, como una cubierta amorosa, como un tapasol amoroso, pero en la noche les daba calor y los guiaba en la noche. En la noche, si no hubiera sido de fuego, la Shekinah, pues no lo iban a poder ver. El Señor hizo que se viera. Es que mire, trate de imaginarse esto, porque fue real. La gente cree en fábulas y en cuentos, eso sí los apasiona, pero esto fue real. Y el pueblo de Israel lo vio, y la gente que vivía ahí o que veía que por sus territorios pasaba esta columna de casi 2 millones de personas, veía la Shekinah. Esto seguramente los ha de haber intimidado. Ahora, la Shekinah tomó posesión del tabernáculo cuando Moisés y Aarón terminaron de construirlo. En Éxodo 40, los versículos 33 al 38, así está escrito: finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Escuche. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, la tienda, la carpa sagrada, cubrió, y es que esto es glorioso, y la gloria de Jehová, eso es la Shekinah, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, rápido desarmaban sus tiendas y seguían la Shekinah. Pero si la nube no se alzaba, no se iban hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué le parece? Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él
a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Si la columna, si la Shekinah se movía, ellos se movían. Si la Shekinah se detenía, ellos acampaban, armaban sus tiendas y ahí estaban hasta que la nube se volviera a mover según la voluntad de Dios. ¡Qué precioso es esto! Recuerdo, insisto, cuando Salomón dedica el templo que le hace con tanto amor, con lo mejor que tenía, a su Dios, y el Señor se va a manifestar ahí, y Salomón, aunque le construyó lo mejor que tenía, oro, marfil, plata, cedro, todo eso, ve lo majestuoso que era el templo. Es algo, alguien hizo por ahí un cálculo en dólares y resulta que eran millones de dólares lo que había en el templo, en joyas, en madera, en todo esto que había allí para el Señor. Pero Salomón, en un pensamiento humilde, dice así: Señor, los cielos y los cielos de los cielos son muy pequeños para que tú quepas. Mire la grandeza del Señor. ¿Cuánto más esta casa que yo te he hecho? Como diciendo: Señor, esto es una barraca comparado con tu gloria. ¿Vas a entrar ahí? Y la Escritura dice que la gloria del Señor, la Shekinah, entra al templo de Salomón, de tal manera que los sacerdotes no podían oficiar porque la gloria del Señor había llenado el templo. Lo mismo que el tabernáculo, como le acabo de compartir. Pero a veces, fíjese, a veces esta nube se estaba meses detenida, pues Israel tenía que estar meses detenido. Y si la nube se movía, ellos tenían que moverse. No podían decir algo así como: pero Señor, aquí hay tierra fértil, hay manantiales, hay mucha cacería, hay mucha casa. No, ellos tenían que obedecer. Le comparto ahora Números 9, del 15 al 23. Así es escrito: y el día que el tabernáculo fue levantado, o sea, construido, edificado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban o acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se movían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos se quedaban quietos. Obediencia era importante. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no se iban. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al dicho de Jehová acampaban y al dicho de Jehová se iban. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaban, ellos partían. O si había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces se iban. Escúcheme. Si fueran 2 días, o un mes, o un año, estuvieron 40 años allí. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían, mas cuando ella se alzaba, ellos se movían. A la palabra de Jehová sentaban y a la palabra de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. ¿Qué le parece? Para mí es un deleite compartirle así textualmente. Lo que quiero es que usted, 2 cosas:
se dé cuenta que lo que le estoy compartiendo no es mi invención, ni lo soñé anoche, está escrito. Y en segundo lugar, en Romanos 10:17, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Qué tristeza es que muchos hermanos se cansan de oír la palabra de Dios, pero están dispuestos a leer cualquier libro que comparado con la palabra de Dios es basura, es estiércol, decía Pablo. Entonces, algo está pasando muy grave en la iglesia. Por eso la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3 es un fiel reflejo de lo que es la iglesia de nuestros días, la iglesia contemporánea, ni fría ni caliente, tibia, y corre peligro de ser vomitada de la boca del Señor, como así está escrito en Apocalipsis 3. Pero yo quisiera que viera otro punto, ahí mismo en Números, pero 10, 34 al 36, así está escrito: la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campo, y fue que, moviendo el arca del pacto que estaba en el santuario, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba, decía: regresa, Jehová, a los millares, a los millones de Israel. ¿Qué le parece? Cuando ellos pasan el Mar Rojo en seco, dice la Escritura, Moisés lo escribe en Éxodo 14, que desde la nube, desde la Shekinah, el Señor vio a los egipcios y les quitó las ruedas a sus carros de guerra. ¡Qué desorden! Y entonces cerró el mar y murieron todos ellos. ¡Qué trastorno! Ese es el verbo que usa, trastornó los carros de los egipcios. Esto fue algo terrible. Pero en medio de esto, si hubo un pueblo ingrato y malagradecido con Dios y olvidadizo, rebelde, duro de servir, fue Israel. Ellos constantemente se rebelaban contra el Señor. Venía el Señor bendiciéndolos, se rebelaban, el Señor los sancionaba, los disciplinaba, pedían misericordia, el Señor los perdonaba, volvían a levantarse y volvían a caer. Le comparto, Nehemías. Esto es algo que muchos no han leído, muchos hermanos no han leído. Nehemías 9, 18 al 21. Así está escrito. Cuando ellos, está haciendo un recuento de Nehemías, cuando ellos hicieron para ellos un becerro de fundición, ¿se acuerda del becerro de oro? Al pie del monte Horeb, y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Fue una orgía que estaban desarrollando ahí. Tú, escúcheme con su corazón, tú, Señor, a pesar de eso, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. A pesar que de continuo se levantaban contra el Señor, por sus muchas misericordias, no porque se lo merecieran, sino por sus muchas misericordias, no los abandonó ahí. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Solo piense, pero es un ejemplo millones de veces más pequeño. ¿Qué anda usted? Pues ya casi no anda uno en la oscuridad en la noche. Que se fuera la luz y usted prendiera su linterna, sino el peligro que corre de lastimarse, de perderse. Pues así era la Shekinah. Señor, tú diste tu espíritu bueno para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. A pesar de que eran rebeldes, no les dejó con hambre. Les diste agua en su sed. Los sostuviste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Aleluya. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la infinita misericordia. Jeremías diría: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Nuevas son
cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Mire usted, yo quisiera que al hablarle o al escucharme hablar del pueblo de Israel se viera a usted cómo está usted tratando a Dios, como si fuera un siervo de usted, como el genio de la lámpara de Aladino, alguien a las órdenes de usted, porque este Dios es 3 veces santo, digno, dice el Salmo, de suprema alabanza. En el Salmo 103, vuelvo a los Salmos, versículo 8, así está escrito. Cito este texto porque ha sido de gran bendición y aliento en lo personal. Ese texto así está escrito: misericordioso y clemente es Jehová, escúcheme, lento para la ira y grande en misericordia. Para que Dios se enoje, inclusive con usted, mi hermano, para que Dios se enoje conmigo, cuesta mucho. Es lento para la ira, pero es infinito en misericordia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y clemente. Vea usted el Dios en que hemos confiado. Cómo el Señor se manifiesta así para el pueblo de Israel, pero en la vida de usted también, mi hermano. En el Salmo 78, versículos 13 y 14, así es escrito: el Señor rompió el mar y los hizo pasar en seco, los hizo pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y los llevó de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Dios hizo que los hebreos pasaran el mar Rojo en seco, teniendo muros de agua alrededor. Hace años leí una revista que se llamaba Muy Interesante, imagínense, qué interesante. Y decía que no había habido realmente un milagro, sino que en esa ocasión hubo una baja marea. Y cuando bajó la marea, pues la tierra quedó descubierta y pasaron. Pero no han leído Éxodo 12 y 14, donde dice que cuando pasaron habían muros de agua a la derecha y a la izquierda. La baja marea solo estaba en el corazón entenebrecido por Satanás de ese que escribió ese artículo, pero se vendió por millones. La gente está dispuesta a beber las aguas pútridas que el diablo les ofrece, y si no quiere el agua limpia del Señor, no les va a quedar otra alternativa. Moisés en el Salmo 114 David dice: mar, ¿qué viste que te regresaste? ¿Qué viste que te abriste? Río Jordán, ¿qué viste que tus aguas se detuvieron? Vieron la gloria del Señor. Aleluya. Esto es algo que como judío y como cristiano la gente en verdad tiene que creer. En la primera de Corintios capítulo 10, ahora en el Nuevo Testamento, escuche lo que dice nuestro hermano el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Él dijo así, del 1 al 5, así está escrito: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, los hebreos, él era hebreo, todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la Shekinah, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo si pasaron en seco? Es que no es un bautismo de H2O, sino la protección. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo de El Shaddai mora bajo la sombra de El Elyon. El que habita al abrigo de la Shekinah mora bajo el poder y la misericordia de nuestro Señor. Continúo. Todos los hebreos que salieron de Egipto comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y esa piedra, dice aquí, era Cristo, no Pedro. Cristo era la piedra. Y eso es terrible. Pero de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual
quedaron postrados en el desierto. Ahí murieron. Mi hermano y hermana, esto es la Shekinah. Es mi esperanza que ahora ya usted sepa qué es la Shekinah, que no le suena algo raro, ya usted debe saber qué es la Shekinah. Pero mire, hay en teología una rama que se llama tipología, el estudio de los simbolismos que en el Antiguo Testamento se manifestaron y se cumplieron en el Nuevo Testamento, especialmente en nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de la Pascua sin mancha que era sacrificado es un tipo o un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está escrito en Juan 1:29. Déjenme tocar un poquito tipología. La Shekinah, ¿qué significaba? Bueno, ya le he compartido. Esa Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios, la morada de Dios con su pueblo, se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano, el apóstol Juan, ex pescador de peces, ahora pescador de hombres, escribió así, lleno del Espíritu Santo, y así está escrito, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tiene B chica pero mayúscula. Ese Verbo es nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde saco eso? El 14. Ese Verbo fue hecho carne. El Verbo era Dios. Dios se hizo carne. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y mire, escuche con su corazón. Ese Verbo, Dios hecho carne, habitó entre nosotros, puso su tienda alrededor de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo habita en su pueblo. Desde entonces, Él se manifestó así. En el 14:9 también de Juan, el apóstol Felipe le dice al Señor, esa noche que fue traicionado por Judas, le dijo así, Felipe le dice, Señor, versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí estoy, he morado casi 3 años con ustedes. Es que así era la Shekinah. La Shekinah no andaba por otro lado, estaba en medio de su pueblo, en el tabernáculo, y los guiaba, ya lo he dicho, de día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. El Señor Jesucristo está en medio de su pueblo. Esto lo podemos encontrar fácilmente en las Escrituras. La presencia del Señor. Colosenses 2:8-9, podría citarlo de memoria, pero quiero que usted también tome su Biblia y confirme que lo que le estoy diciendo está en la palabra de Dios. Colosenses 2:8-9, así está escrito, miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los argumentos, los pretextos, las explicaciones del mundo, pero no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Todo lo que Dios es en espíritu habitó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, no un Dios, no el arcángel Miguel, es Dios con D mayúscula. Esto es algo que también le hace a usted pensar que el Señor está en medio de su pueblo. Él no está como esos dioses paganos, mitológicos, sobre todo grecorromanos, que estaban allá en el Olimpo y los seres humanos acá y se divertían viéndolos cómo sufrían y tenían problemas. El Señor habitó entre nosotros. Imagínese usted estar ahí en su tienda de campaña con Jesús al lado. Pues así estaba el Señor, estaba con los apóstoles. Pero también, recuerden, lo he dicho varias veces, esa Shekinah les servía de guía. Ellos no conocían el camino y en el desierto no hay señales. Entonces, ¿cómo iban a ir en un trayecto firme, seguro, confiable?
porque llevaban la Shekinah. Del mismo modo, nuestro Señor Jesucristo es nuestra guía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a mi Padre si no es por mí, como está escrito en Juan 14:6. El Señor guía a su pueblo. En Juan 10, versículos 27 y 28, así está escrito. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él va guiando, Él no va detrás, Él va al frente. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mire, le voy a decir algo, una prueba sencillita. Si esto que le estoy compartiendo le aburre, le fastidia, le parece cosa ridícula, necia, para gente que no piensa, es porque usted no es oveja del Señor. Y todavía tiene dos opciones. Una, seguir así, rumbo a la condenación. Y la otra, arrodillarse y suplicarle perdón. Y Él convertirá el corazón de piedra que usted tiene en un corazón de carne y pondrá en medio de él su Espíritu Santo. Y entonces ya no nada más oirá ni se burlará, sino que ahora lo seguirá, porque Él va a ser su guía. Continúo leyendo. Yo, versículo 28, yo les doy vida eterna y no morirán para siempre. Y escuche, y nadie las arrebatará de mi mano. Al Señor no hay demonio que le pueda arrebatar ninguna de sus ovejas. Así como David le quitaba de los hocicos, de los leones y de los osos, las ovejitas que iban ya a una muerte segura, así el Señor Jesucristo su vida dio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esto es algo que también nos debe pensar, que la Shekinah era un reflejo, un tipo, un símbolo, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Shekinah, soy insistente, la Shekinah los iluminaba en la noche. Cuando las tinieblas eran densas, cuando no se veía nada, ni siquiera la luna y las estrellas podían alumbrar, la Shekinah los iluminaba, tanto si estaban asentados como si iban a marchar. Pues nuestro Señor Jesucristo es también nuestra luz. Él dijo así en Juan 8:12, y así es escrito: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé quién es usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga, pero en lo personal, yo viví una vida de tinieblas, pero tinieblas muy densas. La plaga de las tinieblas de Egipto era muy luminosa comparada con las tinieblas donde yo vivía. Caí muy bajo, pero hasta allá el Señor Jesucristo me fue a buscar. No esperó que yo lo buscara, Él me fue a buscar. Dejó 99 seguras en el redil y fue a buscarme a mí, la oveja perdida. En Colosenses 1:12 al 14, escuche con su corazón, así es escrito: demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar del destino de los santos en luz. No más tinieblas. Las tinieblas y la luz no pueden coexistir. Al venir la luz del Señor a través de su Espíritu Santo en nosotros, cual Shekinah sagrada, las tinieblas que me envolvían y que lo envolvían a usted, si usted ya es cristiano, se disiparon para siempre. Versículos 13 y 14, así está escrito: el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, a merced del diablo, y nos ha trasladado, escuchen, posicionalmente ya estamos en el cielo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo,
El reino de su amado Hijo no se refiere al milenial aquí, sino a la eternidad allá, con el Señor. Mire, hermano y hermana, gócese de esto. No dice, nos trasladará. No, nos trasladó ya, desde el día en que le recibimos como nuestro Salvador. En Efesios 2, versículo 6, así está escrito: el Señor juntamente nos resucitó con Cristo y así también nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. No nos hará sentar, no, ya nos hizo sentar. Allá en el reino celestial muchas moradas hay y hay una con el nombre de usted. Ya el Señor la fue a construir para usted y está reservada para usted y para nadie más. Otra virtud que tenía la Shekinah es que protegía al pueblo de Israel, claro, del frío, claro, del calor, pero también de sus enemigos. Ya vimos cómo se interpuso entre los hebreos que iban huyendo y los egipcios que los querían matar. El Señor también de esa forma nos protege a nosotros. Vuelvo a Juan 10, el gran capítulo del buen pastor. Juan 10, versículos 11 y 28. El Señor nos protege y nos defiende. Escuche. 10, 11. Así está escrito. Yo, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No huye como el asalariado. Él da su vida por las ovejas. Y el versículo 28, lo leo de nuevo. Yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no morirán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos da seguridad, el Señor nos protege. Esto yo lo puedo decir por miles de veces que ha sido así su manifestación en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de usted. En la primera de Juan 4:4, nuestro hermano el apóstol Juan dijo que es más poderoso el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Así que estamos confiados. Como el pueblo de Israel sabía que mientras estuviera protegido por la Shekinah no les pasaría nada, así nosotros, al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. En Hebreos 13, así es escrito, versículos 5 y 6. Que las costumbres de ustedes sean sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que digamos con toda confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, no sé dónde vive usted, pero aquí en nuestra ciudad de Coatzacoalcos hay mucha delincuencia, mucha inseguridad, hay temor. Las calles casi están vacías a cierta hora de la noche, como si fuera toque de queda. Pero el Señor nos da confianza y vamos y regresamos y compramos y salimos y a veces de noche y a veces a altas horas de la noche. Y el Señor va con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre. Y si algo nos hiciera el hombre, es porque Dios se lo permitía. Y si algo nos hiciera el hombre, el Señor dijo, fuera de matar tu cuerpo, no te podrán hacer nada. No le temas a los hombres, teme a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. Temamos, respetemos, obedezcamos, reverenciemos al Señor. Y finalmente por hoy, así como la Shekinah no iba y venía, sino que permanecía con el pueblo de Israel en esos 40 años y toda la vida de Israel así va a ser, el Señor Jesucristo permanece con nosotros. Dos de las promesas que más me han alentado en mi vida cristiana, y ya son 44 años, ya eso es una vida, son estas que le voy a compartir, con las cuales cierro. Jesús dijo así, Mateo 18:20, así es escrito, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El Señor Jesucristo, cual Shekinah sagrada,
está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Y si está usted solo, invoque al Señor y el Señor estará con usted. Y la segunda promesa de estas dos especiales, con la que se cierra el Evangelio de Mateo, Mateo 28, 20, así es escrito: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como la Shekinah permaneció con Israel, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo va a ser destruido por fuego, pero entonces, ¿hasta ahí va a estar el Señor? No, porque entonces nosotros estaremos con Él donde Él está. Padre, yo te ruego que ahí donde yo estoy, ellos también estén, para que vean la gloria que me diste antes de que el mundo existiera. Antes de que este planeta existiera, ya Jesús existía como persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué le he compartido ese tema? No por perder el tiempo, hermanos. Yo creo que no lo perdí. Yo no lo perdí. Mi deseo es que usted tampoco. Pero en Romanos 15, versículo 4, nuestro hermano el apóstol Pablo dijo así, y así es escrito: las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para eso fueron escritas, para eso se lo compartí a usted en esta noche bendita. Ha sido para mí un placer muy grande servirle a usted, un privilegio servirle al Señor. Y así, viéndolo a los ojos, yo le reitero mi amistad, estoy a sus órdenes si usted se comunica conmigo, eso me alentaría mucho. Saludo a unos hermanos del extranjero también y mexicanos que me han hecho favor de mandar unos mensajes con unas palabras que la gloria la doy para el Señor Jesucristo, es el único que la merece. Dios los bendiga, son una gran bendición para mí. Disculpen que no les contesto, soy un ranchero, pero también les pido que oren por mí, necesito mucho su oración. Y así, viéndolos a los ojos, le doy un apretón de manos fuerte, un abrazo fracturante. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos separamos. Y como siempre le pido que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.